Todo inicia en el pueblo, lugar donde no hay visitantes y donde existe una mística conexión entre los habitantes del lugar y el bosque que lo rodea. O eso es lo que en teoría papá suele decir. Al caer la noche siempre suelo estar en cama abrazando a mi hermana mayor, porque me da miedo la oscuridad. Y también siento que a nuestros alrededores hay muchas personas que nos observan, a pesar de que no las podemos ver. O eso es lo que yo creo desde que una de nuestras otras hermanas desapareció en el bosque durante una tormenta eléctrica. Desde ese suceso hasta días de hoy, Emily no ha vuelto a aparecer. Karen, ¿crees que Emily va a regresar a casa? Pregunté a la misma vez que me acurrucaba en mi hermana mayor. No lo sé. Ella probablemente salió a reencontrarse con la naturaleza justo, así como las historias que papá suele contarnos. Por un momento dudé debido a la poca claridad de su respuesta, y suspiré suavemente. No estaba frustrado, solamente extrañaba las caricias de Emily. Cerré mis párpados y con cuidado me acomodé sobre la cama para intentar caer en un profundo sueño. Pero esto se vio interrumpido gracias a un trueno ensordecedor que acabó por hacerme brincar de la cama. Sí, desde la desaparición de Emily, yo le tengo temor a las tormentas, y por eso no me gusta dormir solo porque siento que algo malo pasará si nadie me acompaña. Karen, tengo miedo. Susurré antes de abrazarme nuevamente al cuerpo de mi hermana. Pues era cierto, mi cuerpo ya estaba temblando y yo no podía encontrar tranquilidad por más que lo deseara. Michelle, por favor, cálmate y no tengas miedo. Es solo la lluvia, ¿recuerdas? La lluvia es algo natural y no tienes razones para temerle. Karen intentó calmarme, y de cierta forma tenía razón con todo lo que quería decir. Pero la misma lluvia era la que se había llevado a Emily, y yo no había dejado rastro alguno de ella. Tal vez tenía que aceptar que mi hermana ya no iba a regresar. Ya no escucharía sus historias, y ya no jugaría conmigo nunca más. Con ayuda del tiempo he intentado recomponerme. Sinceramente perdí la cuenta de la cantidad de días sin Emily debido a que esos mismos días se convirtieron en meses, y esos meses en años. Exactamente 10. Michelle, ven conmigo porque necesito que me ayudes a buscar frutas para el próximo invierno, mencionó mi padre. Una parte de mí no quería adelantarse en el bosque, pero tampoco podía desobedecerle y hacer que nuestra familia, o más bien lo poco que quedaba de ella, pereciera durante el crudo invierno. Me encogí de hombros y dudé. Era como si un sexto sentido me estuviera diciendo que no tenía razones para acompañarlo. Pero, ¿qué pasaba si algo sucedía? No me lo perdonaría, nunca. Así que a regañadientes salí detrás de mi padre, no sin antes despedirme de Karen. A ti te caracteriza tu terquedad, así que te pido que por favor me obedezcas y no te alejes de mí, ordenó mi padre. Yo simplemente asentí con la cabeza mientras caminaba tras él. Nuestro pueblo estaba rodeado por un bosque denso y en varios relatos había escuchado que dentro de ese lugar existía una presencia mítica que años atrás se reunió con nuestros antepasados. Eso era lo poco que sabía porque de acuerdo a la familia la versión siempre cambia. En nuestro caso solo era un espíritu amable que quería que los seres humanos estuvieran con una conexión mucho más fuerte con la naturaleza. Eso era lo poco que sabía. Continué caminando tras mi padre y nuevamente experimenté esa sensación de alerta que con anterioridad me había pedido que no fuese al bosque. Padre, algo no está bien, mencioné, y con desespero intenté mirar a mis alrededores. Mi padre había desaparecido, o yo había entrado en un trance que poco a poco me condujo a la mitad de la nada y me alejó de él. Mi pecho subía y bajaba debido a que respiraba de manera agitada. No sabía si había desobedecido a las órdenes de mi padre o si realmente el destino tenía algo especial para mí. Pero esto no me estaba gustando. Usualmente el bosque siempre tiene un cielo despejado que permite que cualquiera camine con tranquilidad y pueda ver su camino. Pero en esta ocasión había neblina. ¿Por qué? No lo sabía con exactitud y eso me asustaba, porque no podía ver si algún animal salvaje iba a cazarme o si algo más me estaba observando. Respiré profundamente y clavé las uñas de mi mano derecha en mi antebrazo izquierdo.
como si quisiera sacarme de ese trance. Pero en su lugar la vista se hizo mucho más desagradable. A lo lejos podía apreciar una silueta femenina que me observaba fijamente. ¡Se ha perdido! ¡Necesita de mi ayuda! Cuestioné con cierta duda. No sabía si había sido una buena idea aventurarme a hablar con esa desconocida. Tenía miedo y no podía ocultarlo. Mi mente me pedía a gritos que escapara. ¿Pero de qué? La silueta desconocida poco a poco empezó a acercarse, y mi miedo se acrecentó. No estaba listo para despedirme de este mundo. Quise parecer valiente y me quedé paralizado, pero mi sorpresa fue mucho mayor cuando pude ver con claridad quién era esa persona. ¿Emily? Me atreví a preguntar. Estaba viendo a mi hermana frente a mí, pero parecía que para ella el tiempo se había detenido hace 10 años, porque aún tenía el mismo aspecto de aquella vez en la que desapareció con la tormenta. ¿O será que me estoy muriendo y mi mente me está dando recuerdo de la persona que más amo? No pude evitar pellizcarme para asegurarme de que no estaba alucinando. Era ella. ¿Pero cómo era posible? Si para mí habían pasado los 10 años y eso era evidente. Ya no tenía 7 años y era completamente consciente de lo que pasaba. Pero esto no tenía explicación alguna. Aquella silueta perteneciente a mi hermana se acercó de manera abrupta y terminó por hacerme caer sobre las hojas secas. A partir de ese suceso dejé de ser consciente de lo que estaba pasando a mis alrededores. Un par de pisadas terminaron por hacer que abriera mis ojos. ¿Por qué estaba cubierto de hojas secas? Pensé para mí mismo e intenté recordar lo último que había visto. Claro, esa era la presencia maligna idéntica a mi hermana Emily. De forma cuidadosa intenté moverme, pero era imposible porque parecía que mi cuerpo estaba atado. Nuevamente empezaba a ser una presa fácil para el miedo. No era fácil estar atado a la mitad de la nada sabiendo que mi padre quizá estaba buscándome con desespero y probablemente lamentándose por mi misteriosa desaparición. ¡Ayúdenme! ¡Quien sea! ¡Por favor! Grité con todas mis fuerzas y bueno, poco me bastó para darme cuenta de que mi idea de pedir auxilio había sido la peor de todas las que podía haber pasado por mi cabeza. No estaba solo y eso era claro. Emily caminaba en círculos alrededor de mí. No decía nada y me observaba con detalle. Su mirada no decía nada, o tal vez sí. No sabía si quería matarme o si solo buscaba tener compañía. Emily, por favor, háblame. Soy tu hermano, Michelle. Sé que he cambiado mucho, pero te extraño y siempre había soñado con nuestro reencuentro. Pero no de esta manera. No quiero que me veas así porque ese brillo que tenía se ha ido. ¿Quién te ha hecho esto? Dije con desespero. No podía ser cierto que esa entidad que me rodeaba era Emily. Esa jovencita que muchos recuerdan como carismática y alegre se ha desvanecido. Por favor, háblame. No soporto estar aquí atado. No sé qué es lo que quieres de mí. Si quieres mi compañía, solo suéltame y entenderé porque supongo que entiendes lo que digo, ¿verdad? Era como si estuviese hablando con una pared. El silencio sepulcral inundó el lugar y un par de nubes grisáceas fueron adornando el cielo. Sabía lo que estaba por venir, pero me rehusaba a aceptarlo. Emily, sácame de aquí. Sabes que si la lluvia inunda la tierra, yo voy a ahogarme. Eso era cierto, porque estaba prácticamente enterrado y cubierto con hojas secas. Los días fueron pasando, tenía hambre y cada vez me sentía más débil. Ojalá papá me encuentre antes de que este agujero se llene de agua y termine de una vez por todas con mi vida. El agua poco a poco iba subiendo. Podía respirar con tranquilidad, pero sentía mucho frío. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado porque mis días se resumían en intentar dormir para mantenerme vivo. Pero el paso de los insectos por mi cuerpo terminaba por perturbar mi paz. Además vivía con constante incertidumbre, porque no entendía qué era todo eso, o por qué mi hermana estaba intentando matarme. ¡Michelle! A lo lejos pude escuchar mi nombre, pero no estaba en capacidad de responder ni mucho menos de moverme. Iba a morir así, estando tan cerca de ser encontrado. Vamos, Michelle. Respira profundo. Y tú
tu último aliento para que puedan encontrarte. ¡Auxilio!, exclamé con la poca energía que me quedaba. No me faltaba mucho para perecer en ese agujero que poco a poco se llenaba con el agua de la lluvia. La misma que me arrebató a mi hermana ahora viene por mí. ¡Fantástico, no! Mi esperanza empezaba a desvanecerse y mi cuerpo se rindió. Ya no había un día después de este. Mantuve los ojos abiertos en búsqueda de alguna silueta diferente a la de Emily. Y allí estaba un grupo de aldeanos. ¿Habían venido por mí? Una sensación de alivio invadió mi cuerpo, y en vano intenté deshacer las ataduras de raíz que sostenían mis extremidades. ¡Hija!, exclamó mi padre. Si él había venido a buscarme y en el camino pudo ver también a Emily, así que yo no estaba loco, esa silueta era genuina. No vas a llevarte a ninguno de los dos jóvenes. Ustedes han incumplido con el trato que los mantiene vivos. Se han adueñado del bosque. Matan especies a su antojo. Hacen lo que quieren con cada uno de los recursos naturales. Mencionó una voz desconocida. Intenté observar con detalle. El único que pude ver fue un destello que prácticamente salió del cuerpo de mi hermana Emily. Su cuerpo cayó al suelo. Era como si este espíritu hubiera estado utilizando a Emily como si de una marioneta se tratara. Trato. No sé de qué estás hablando. Agregó uno de los aldeanos que venía con mi padre. El bosque puede suplir sus necesidades y cuidará de ustedes siempre y cuando no abusen de lo que éste puede proveer. Aclaró la extraña entidad. Yo, como diosa de estas tierras, he estado presente en cada una de sus matanzas. He visto cómo torturan y destruyen este lugar sagrado. Así como ustedes han ido destruyendo cada una de mis creaciones, ustedes van a sufrir el mismo destino porque acabaré con la aldea. Mi bosque no los va a proteger más. Ante esas palabras, uno de los aldeanos alzó una de las lanzas que llevaba. ¡Alto!, exclamé con la poca fuerza que me quedaba. No podía ver con exactitud cuánta gente había a mis alrededores. Solo era capaz de ver a esa figura brillante que parecía ser la diosa y creadora del bosque, la misma que buscaba acabar con cada uno de nosotros. Solo quiero un equilibrio. Ustedes toman vida de mi bosque y a cambio yo tomo la vida de algún humano al azar. Es sencillo, ¿no? Aclaró la deidad, quien poco a poco se acercó a mí para contemplar mi expresión de miedo. ¡No te acerques a mi hijo!, exclamó papá. Podía sentir la tristeza y frustración dentro de esas 6 palabras. Era un hombre desesperado que no quería perder lo poco que quedaba de su familia. Mi desespero se fue acrecentando. No podía permitir que esta deidad hiciese daño a mi padre. Ya no me importaba lo que fuese a pasar conmigo. Sabía que mi vida se iba a terminar si mi padre quedaría completamente destrozado. Pero no era fácil elegir entre mi vida o la de la mayoría de los aldeanos. Por suerte podía pensar con racionalidad. Pero eso fue en vano porque una batalla fue la que se desató en el corazón del bosque. La deidad tenía su propio ejército creado a base de ramas, hojas, entre otras cosas, mientras que los aldeanos tenían armas artesanales que poco o nada servían contra la misma naturaleza que las había ayudado a crear. Esa batalla se extendió por horas. La deidad parecía gozar de lo que sería la futura caída de la aldea, y eso simplemente me hizo utilizar las pocas fuerzas que quedaba en mi cuerpo. ¡Basta! Sé que es injusto para todos, pero no quiero que nadie más caiga en este enfrentamiento. Mi hermana y yo quedamos en medio por accidente porque ninguno de los dos quería estar aquí. Pero por favor, detente ya. Prácticamente le estaba rogando a la deidad que dejara a los aldeanos vivir y que si quería, tomara lo que quisiera de Emily o de mí. Sabía que no era justo con nuestro padre y tampoco era justo que yo estuviese hablando por Emily y cuando ella estaba inconsciente, pero no había otra opción. La deidad parecía estar interesada en lo que tenía que ofrecer. No era mucho, pero ese pequeño sacrificio podría ayudar a restaurar el equilibrio que años atrás existió entre este bosque y nuestra aldea. Mi vida y la de mi hermana son suyas. Puede hacer lo que le plazca. Incluso les prometo que podamos servirle como guardianes, si así lo desea. Le propuse a la deidad, quien súbitamente pareció interesada en el trato.
Pero no todos estaban de acuerdo. A lo lejos papá sollozaba. Tenía miedo de perdernos, pero también tenía que entender que no íbamos a estar lejos. Nuestras almas descansarían en la inmensidad de este lugar, y él podría visitarnos cuando lo deseara. No obtuve una respuesta clara por parte de la deidad, pero sí sentí que se me estaba dificultando respirar. Mi visión empezó a hacerse borrosa, y empezaba a escuchar los sollozos y susurros a lo lejos. Era como si mi alma se estuviese desprendiendo de mi cuerpo, para darme paso a una mejor vida. La luz envolvió mi ser, y nunca más supe de mi padre. Solo era yo junto con Emily, y al servicio de esa deidad maligna que se apaciguó con nuestro sacrificio. A días de hoy recorremos el bosque. No sabemos cuántos años han pasado, pero entre los aldeanos se corre la voz acerca de dos espectros que espantan a altas horas de la noche, que siempre se llevan a los más desafortunados. Es cierto, por la noche suelen llegar las presas más fáciles, que permiten que el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano exista. Los recursos son aprovechados, y a cambio de esto, un ser humano pierde su vida y nos permite alimentarnos de su alma.